en el tema inmobiliario. Así que yo simplemente, bueno, agradecerle primero también al señor Berg, que es el moderador de esta tarde y que ha aceptado con mucho gusto el poder moderar todo lo que va a ser la reunión de hoy. Agradecerle a todos los vecinos que quieren y están dispuestos a escuchar. Señora senadora, esto es parte de una mesa de agua que se conformó en nuestro peor momento de crisis hídrica que tuvimos en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero. Una crisis hídrica que nos llevó a estar muy preocupados porque nuestras fuentes de abastecimiento se habían acabado. Bueno, esto se superó, gracias a Dios, por obras de infraestructura que se hicieron y gracias también a las lluvias, que ha mejorado mucho nuestra situación actual. Pero en ese momento, en el momento de la crisis, es cuando surge esta mesa de agua, que es por quien usted fue invitada. Esta mesa de agua que se ocupa y se preocupa de los temas de nuestra localidad, que son vecinos nuestros, y que en realidad nunca, por más que haya pasado esta crisis, nunca dejaron de comprometerse y seguir trabajando y seguir reuniéndose periódicamente como lo están haciendo. Y no solamente con el tema de agua, sino también con la biodiversidad, ¿no? Es así que también participaron nuestra localidad como evento cultural importante, y uno de los más importantes de la provincia que se realizó en Semana Santa, es la Feria del Libro. Y en esa Feria del Libro también participó esta mesa de agua, no solamente mostrando y haciendo conferencias de la problemática de nuestras reservas de agua, sino también de nuestra flora, de nuestra fauna, invitando a personalidades también para que diserten con este tema referido. Así que yo simplemente agradecerles a todos la presencia. Nos sentimos muy contentos de que el número es muy importante de vecinos que esté ocupado y preocupado por este tema. Así que, señora senadora, muchísimas gracias nuevamente por su presencia y a su disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias, yo estoy muy feliz de estar acá, esta es una región que me es cercana y se han dicho algunas cuestiones que me parecen importantes. Supongo que llegará un día en nuestro país donde no vamos a poder presentar todo de corazón abierto sin que le tengamos que explicar al otro, mire, yo no busco esta intención, mire, detrás mío no hay nada más que esto, que me importa, que tengo compromiso y que es lo que nos pasa a todos los que estamos acá. Quiero entonces llegar un poco, es decir, cuando recibí esta invitación me dio una alegría enorme porque dije, todo lo que yo había hecho antes con la reserva del tercer cuerpo, acá fue al revés. Por eso es importante, antes de que yo empiece a contarles concretamente del proyecto, cuando yo asumí como diputada, me llegó una carpeta. Me acuerdo que la rectora de la universidad así casi me tiró encima, me dijo, a ver, ¿qué haces con esto? ¿Y qué hacía con esto? Era una carpeta donde organizaciones de La Calera, desde Rotary a hijos de desaparecidos, organizados en una organización que se llama Escalera, venían pidiendo para que toda la tierra del tercer cuerpo estuviera protegida por una figura que se llama ENIC. Yo no tenía idea, para mí era la primera vez, empecé a estudiar con ellos, descubrí que el ENIC era espacios naturales de interés de la conservación de la biodiversidad. Tuve que aprenderlo mucho porque era lo más fácil, era decir ENIC. El Ministerio de Defensa había hecho con Parques Nacionales un convenio porque nuestro país, por suerte, tiene una legislación muy avanzada, producto de que ha encadenado la Constitución nuestra a todos los tratados internacionales de derechos humanos. O sea que todas las luchas de vecinos, de ciudadanía, de preservación del medio ambiente que han hecho a las sociedades desarrolladas están de alguna manera ya consagradas en una legislación que lo que nuestro país tiene que hacer es
no solo firmar los convenios y decir que los va a cumplir, sino cumplirlos efectivamente. Entonces hay un convenio primero por la biodiversidad, un convenio internacional que nuestro país firma y se compromete, y después está la Declaración del Milenio, que son también dos tratados internacionales que obligan a nuestro país a proteger el territorio como áreas de protección ambiental. Nosotros estamos comprometidos como país, como nación, que en el año 2015 tenemos que tener el 10% del territorio protegido. No llegamos al 7%. Entonces, a partir del trabajo de las organizaciones que me acercaron su preocupación, yo empecé a hacer un camino y tengo que ir haciendo las salvedades, porque sé que todavía en nuestros corazones y en nuestras cabezas, en ese cambio cultural que tenemos que hacer, siempre hay mucha desconfianza. Entonces yo digo, en los ministerios hay funcionarios. Yo no me pregunto si es de color rojo, si es de verde o si se pinta de amarillo. Hay funcionarios a los que como senador y como legisladora de mi provincia volví a la puerta para transmitir lo que me había transmitido la ciudadanía de esta parte de nuestra provincia. Y tengo que reconocer que tanto la ministra Garré como la persona que estaba en parques nacionales enseguida escucharon mis preocupaciones, que no eran otras que haber tomado lo que la ciudadanía me había depositado como preocupación para que eso fuera preservado. Y tuvimos, la verdad, que no sé si suerte, si destino, o si efectivamente era todo el trabajo que ya había hecho la ciudadanía, en un abanico que había desde el representante del diquecito, del sanatorio, hijos de desaparecidos, al Rotary, en un abanico de ideologías, visiones políticas y demás, eran ciudadanos de esa zona que veían amenazado. ¿Por qué? Porque la Universidad de Córdoba, con todas las investigaciones de nuestros científicos, viene advirtiendo de que nuestra provincia, de que nuestra ciudad, no puede crecer hacia el oeste, porque hay bosquecitos serranos en vías de extinción, porque tenemos acuíferos y porque no se puede en esto de que siempre la especulación inmobiliaria va más rápido que los intereses ambientales, siempre pasa de que ya llegamos tarde. Y sobre todo porque no puede ser que sean los incendios o que sean las sequías las que nos adviertan de temas que llegamos tarde. Entonces, la maravilla de haber conseguido de que efectivamente se haya convertido en ENIC todas las tierras del tercer cuerpo, que van de La Calera hasta Carlos Paz, previo a audiencias públicas, donde les cuento como dato personal, la primera vez que senté al comandante en jefe del ejército con un hijo de desaparecido, imagínense ustedes, tenía tanto temor de que eso no se pudiera dialogar, que esta es la riqueza de la democracia, que estemos todos dentro del paraguas de la democracia y que cada uno piense como quiera, siempre y cuando la ley sea igual para todos. Y la verdad que el ejército tenía, por supuesto, al inicio, desconfianza. La primera pregunta es, ¿qué nos vienen a sacar? Cuando descubrieron que lo mejor que les podía pasar era que sigan teniendo el dominio de las tierras, que estas son tierras o que fueron expropiadas, a mí lo que primero que me aventaron como fantasma es que si se les quita el dominio de las fuerzas aéreas, se va a desencadenar todo un proceso de los viejos dueños que pueden empezar a reclamar por las tierras. Entonces, de lo que se trata es que siga teniendo el dominio, es lo que es la figura del ENIC, en este caso ya el tercer cuerpo, el ejército, lo que después viene una segunda etapa que es la de reserva, que ya ha sido considerada reserva natural, y falta todo un larguísimo camino que se tiene que armar un comité para desarrollar un plan estratégico, y eso solo se hace con la participación de los vecinos. Las leyes ambientales son leyes de avanzadas porque incorporan siempre, es la única ley, la de ambiente,
que tiene acceso a la información, que no conseguimos tener una ley fundamental para que la ciudadanía pueda acceder a la información del Estado. La ley de medio ambiente tiene el acceso a la información. Después son los vecinos con los delegados de parques nacionales y de la Fuerza Aérea. En el caso, si llegara a ser ENIC, ahora voy a ocuparme de Acochinga, pero en este caso del tercer cuerpo, se tiene que decidir qué uso se le va a hacer a esas tierras dentro de lo que es área preservada, de que admite a una cantidad de actividades que no afectarían al medio ambiente, esto que llamamos el desarrollo sustentable. Como paréntesis tengo que contarles, yo fui como periodista hace 20 años atrás a la cumbre de Río de Janeiro, que fue la mayor cumbre, una mega reunión de que juntó reyes, primeros ministros, presidentes, y que hizo una advertencia muy perturbadora, que fue: las guerras futuras van a ser por el agua. Y yo siempre pienso, qué chocante que la ciencia, los investigadores, la biología nos adviertan lo que va a pasar y que la política no puede impedir, porque el contrasentido no es amenazarnos con el futuro, sino ver cómo evitamos no solo llegar a la guerra, sino cómo evitamos que quedamos sin agua. De modo que estos son temas que nos afectan a todos y que por eso es la maravilla que me produjo saber que ustedes se anticiparon a cómo yo seguí el camino. Ahora les explico por qué llegué a este proyecto. Una vez conseguido lo de la que nos había ido tan bien en lo del ENIC, del tercer cuerpo, dentro del Parques Nacionales, como representante del Ejército, había una señora muy comprometida en este tema, que me acuerdo vino al despacho y me dijo: ahora tiene que ir por Acochinga. Entonces, como uno no se tiene que jactar, pero no soy irresponsable, puedo tener defectos, otros defectos, pero no soy irresponsable. Antes de hacer el proyecto, ¿qué hice? Me fui a ver al ministro de Defensa, que hoy ya no es más la ministra Larraín. Demoró un poco más en recibirme, pero por supuesto él antes estuvo al tanto de todo esto. Me imagino que le habrán preguntado a sus asesores por qué me quieren ver. Entonces, porque además yo he presentado un proyecto para que se institucionalice y que no sea solo un ENIC, porque el ENIC, es decir, si cambia de gobierno y no tienen voluntad política de seguir respetando el ENIC, es endeble y hay que ir para que eso se institucionalice en una ley. Pero lo cierto es que el ENIC es un instrumento importante. Yo fui a preguntarle al ministro de Defensa si él tenía voluntad política para seguir manteniendo el ENIC, me dijo que sí. Entonces le advertí que iba a presentar un proyecto, quería saber si ellos iban a acompañar un proyecto que pidiera para las Acochinga, con tierras que dependen de la Fuerza Aérea, lo mismo que había pasado. Entonces fui, lo mismo que había hecho con el Ejército, fui al jefe de la guarnición aérea Córdoba, donde lo digo ya con menos desconfianza, porque le habían preguntado al Ejército lo que habíamos hecho, y con esta idea de que lo mejor que les puede pasar es que ellos sigan con el dominio, no con uso militar, sino ya con uso de la ciudadanía y de las localidades en estas regiones. Porque si, para usar una palabrita que se usa tanto de paradigma, si hoy las Fuerzas Armadas no hacen la guerra, ya no tenemos hipótesis de conflicto con nuestros vecinos, hacemos comercio con nuestros vecinos, todo camina hacia la integración, lo mejor que nos puede pasar es entonces que en defensa de la soberanía nuestras Fuerzas Armadas cuiden de nuestras reservas naturales. Ese es el espíritu. Entonces, el 30 de marzo presenté este proyecto sabiendo que este proyecto solo iba a poder funcionar si yo hacía lo que me había facilitado las organizaciones. Yo me había propuesto empezar a indagar en esta zona
cuáles eran las organizaciones, hablar con el intendente, traer el proyecto, hacerles conocer, sabiendo que los proyectos no funcionan si no es cuando la ciudadanía se apropia de los temas. Ustedes me ganaron de mano, por coincidencia, lo decía, pero la maravilla es que además yo fui atropellada por todo lo que ha ido pasando, pero la idea era esa. Mi experiencia me ha enseñado, yo trabajo mucho en los temas de medio ambiente, he aprendido que solo las leyes que salen, que se tramitan, que son aprobadas, son aquellas que tienen la participación ciudadana. Fue el caso de los glaciares, fue el caso de la ley de bosques. En la ley de bosques tengo que hacer una advertencia, un paréntesis. El mes pasado organicé en la legislatura de Córdoba, porque la ley de bosques de Córdoba no está cumpliendo con la ley nacional. Hay un concepto que también quiero compartir con ustedes. Desde que en el año 94 la nueva Constitución devuelve los recursos a las provincias, los recursos siempre son potestad de las provincias. La Nación hace lo que se llama estas leyes de presupuestos mínimos, que son una protección mínima. Todos en el país estamos obligados a cumplir con estos mínimos de protección ambiental. De ahí todo lo que se haga más, bienvenido sea. No se puede estar por debajo de esa protección ambiental. La ley de Córdoba es una ley que no cumple con la ley nacional. Tanto no cumple que un fondo que se había creado para ayudar a las provincias en el ordenamiento territorial de sus bosques, Córdoba tiene su ley en la Corte Suprema, que ha sido denunciada por inconstitucional. La misma Secretaría de Ambiente, vino la directora de Bosques, hicimos una reunión llena de ciudadanos, y tengo que reconocer con enorme dolor, sin un legislador. El sentido de esa reunión era que los legisladores nuevos se tomaran en sus manos algo que ya no depende ni de la ciudadanía ni depende de mí. Que esto también es importante entender, la potestad que tiene cada uno. Es decir, esto es de los legisladores cordobeses que tienen que modificar la ley, y ahí venimos a esta región. Ascochinga, esta zona maravillosa donde estamos, está puesta en rojo. Tan puesta en rojo que significa que no puede haber más tala de bosques, que tiene que ser preservada, que Córdoba ha talado más bosques que África, que tenemos un compromiso, y que ustedes saben, no les voy a decir a ustedes, la vinculación directa que tiene la tala de bosques con la falta del agua, con todo lo que nos significa. Ya no es solo de lo que vamos a perder como bosquecito serrano, lo que significa, sino que lo que está en juego es algo vital, que es lo del agua, que ustedes saben bien, y que de alguna manera, es decir, estamos aquí por el compromiso y por la participación que están teniendo con un tema fundamental. En este caso se trataría de no llegar tarde, sino anticiparnos en esta disputa que hay, donde siempre los intereses inmobiliarios van más rápido que los intereses colectivos, que tienen que estar siempre. No se trata de impedir el desarrollo, no se trata de ir en contra de la actividad privada. De lo que se trata es que se sepa que hay un interés colectivo que está por encima de los intereses privados. Y entonces, así es como llego a este pedido de ENIC, que no es un proyecto de ley, es nada más que un proyecto de comunicación, porque yo como legisladora no tengo potestad. Lo único que yo puedo hacer es decirle al Ejecutivo, vería con agrado que también la zona de Ascochinga sea incorporada como ENIC. Es el primer paso. Lo que se trata es de conseguir, si es el interés de la comunidad, que por supuesto estoy convencida, el esto de la reunión de alguna manera lo demuestra, es nada más que abrir una puertita para después, ahí sí, la comunidad es la que tiene que decidir
qué quiere hacer y decir que ese es un debate de otro tipo que yo podré acompañar, pero que ya les corresponde a ustedes saber cuáles son los intereses, decir qué se va a hacer. Pero por eso el sentido es saber que el proyecto, si yo no vine antes a convocarlos y contarles, es porque de alguna manera fui atropellada por todo lo que ha pasado, pero sé que estos son proyectos que son letra muerta si la comunidad, si la ciudadanía no los toma en sus manos. De modo que para mí, cuando me dijeron de estas reuniones, me maravillé, porque digo que dice, es al revés de lo que pasó en el tercer cuerpo, que fueron las organizaciones, que fueron al legislador, el legislador como representante fue y golpeó golpeó las puertas, es decir, a quien tiene que decidir, que es el Poder Ejecutivo. Acá hemos hecho al revés, es la comunidad, que ya tenemos el proyecto y ahora me parece que lo interesante es que yo los escuche, escuchar cuáles son las necesidades, conocer cuáles son, es decir, hacer al revés, ¿no? Es decir, lo mío es esto, estoy abierta a las preguntas, pero sobre todo me gustaría, es decir, poder escucharlos a ustedes, que este es el sentido de que podamos trabajar juntos, ¿no? Muchas gracias. La regla del juego es ustedes se tienen que levantar, se tienen que acercar acá. Yo pediría, por favor, ¿ustedes podrían para necesito más lugar acá? ¿Te escuchas? ¿De qué? Goicoechea. ¿Y de dónde vive? En Los Molles. En Los Molles. Muy bien, ahora puedo hacer su pregunta y luego la contestará la senadora. Son dos palabritas como para que usted pueda entender el significado de lo que yo expliqué. La pregunta en realidad viene a ser cuáles son los alcances prácticos que tiene esa declaración de ser genuino. Acá se van a soportar muchos incendios, muchos de ellos, bueno, han provocado, no quiero abundar porque todo el mundo lo conoce y usted también. Uno de los factores de riesgo cierto que provocaron los incendios ha sido el abandono de la ganadería de cría en la sierra, una ganadería de bajo impacto. Ello provoca, al no pastorearse,